Muy buenas noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. A estas horas están pasando muchas cosas. La primera es que Wall Street efectivamente sigue al alza. La segunda es que el Banco de Inglaterra está lanzando una advertencia global importante. Pero antes, y como siempre, en el campo geopolítico, ojo, se acaba de pronunciar Josep Borrell, el alto representante de Exteriores, acerca de una cuestión de la que se ha hablado poco. Y es que han detenido los hutíes de Yemen un carguero fletado desde Japón con bandera israelí. Es decir, la guerra, como les veníamos comentando, escala más allá de lo que se produce en Gaza y Yemen ha dado un pasito más allá, en este caso, aparte de los hutíes. Insisto, han retenido un carguero. El alto representante de Exteriores, Josep Borrell, para la Unión Europea, se ha pronunciado precisamente sobre esto. Dice Borrell que han hablado de la incautación de un barco por parte de los hutíes y que se trata de un peligro para la seguridad marítima internacional y que amenaza directamente el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Hay que recordar que a estas horas está reunido Josep Borrell con distintos miembros, en este caso en el Medio Oriente, perdón, y en ese sentido, pues ha ido poniendo este tipo de cuestiones. Si me permiten, estoy chequeando ahora mismo y creo que está borrando este tipo de declaraciones. No están. O sea, que eso que estamos poniéndole allí ya no existe. Bueno, lo buscaremos con más detalle. El caso es que Borrell ha lamentado esto porque efectivamente es una alerta, una alarma importante para todo el comercio internacional. El secuestro en el Mar Rojo de un buque carguero israelí fletado por Japón por parte de esos rebeldes hutíes de Yemen, están apoyados por Irán, y hace temer que esa guerra de Israel y Hamás lo que empiece es a provocar irrupciones e interrupciones en el transporte marítimo en la región. La empresa es Nippon Yusen, tiene sede en Tokio y ha informado de que en concreto el portavehículos fletado, que se llama Galaxy Leader, fue apresado en la madrugada entre este domingo y lunes en el sur del Mar Rojo. Dice la empresa que aún desconoce el paradero actual del buque, que hay 25 personas a bordo que no se les ha informado de dónde están y que no transportaba carga alguna. Es verdad, ojo, que pese a tener esa parte de Japón, el buque, como yo les comentaba al principio, es propiedad de una unidad de Rai Shipping Group, que es de un empresario israelí llamado Rami Ungar. Insisto, desde la oficina de Benjamín Netanyahu, del primer ministro israelí, han condenado evidentemente todo este secuestro e insisto, faltan 25 personas, no solo el carguero. La preocupación es mayúscula e insisto, como podían ver ahí, el propio alto representante de Exteriores había advertido y alarmado sobre esta situación allí, en Jordania, donde estaba en el día de hoy, en esa parte del Medio Oriente. Importante, importantísimo esto, porque puede suponer un giro brutal y espectacular de los acontecimientos. Lo que hasta ahora no tocaba los departamentos comerciales, no tocaba la economía, ni siquiera el petróleo se había movido al albur de lo que ayer pudiera ocurrir, porque Irán no se había metido en el charco e incluso había dado pasos por estabilizar la situación de manera diplomática para con Estados Unidos, que ha llegado a desbloquear 16.000 millones que le tenía retenido a Irán. Bueno, pues el giro es espectacular y es absoluto. Hay un carguero con 25 personas secuestrado y no se sabe ni se conoce el paradero del mismo. Esa es la situación ahora mismo de lo que está ocurriendo, insisto, en esa parte del Mar Rojo, donde los rebeldes hutíes de Yemen, que en teoría son aliados de Irán, digo en teoría porque luego hay que dilucidar si se hace o no por orden de quién, pero aliados de Irán, acaban de han retenido ese carguero, secuestrado ese carguero, insisto, desde Japón sin carga, pero con 25 personas a bordo, y de momento no se sabe nada. La preocupación es evidente, porque esto es una escalada significativa de la tensión en toda esa región en general. Vamos a ver qué ocurre. Es una de las noticias, sin duda, lo que está ocurriendo ahora en Israel, donde lo que estaban era intentando vigilar por parte de Estados Unidos que no hubiera tensión por la parte del norte, es decir, que no escalara hacia Líbano, y sin embargo se encuentran también con esta otra situación a la que Benjamín Netanyahu, insisto, de momento ha dicho que condena el secuestro y que muestra su honda preocupación, pero vamos a ver por qué medita responder el propio Israel tras la detención de este carguero, insisto, con 25 personas a bordo. Esto es lo que está ocurriendo aquí, donde, por cierto, y entre tanto, se están enviando, le ha pedido Israel a los gazatíes que se desplacen hacia esa parte sur de Gaza, dado que ellos van a seguir con los registros, los ataques y los asaltos, como pueden ver en el mapa, en esa parte norte
de Gaza más pegados a la franja, buscando los rehenes, para los que, por cierto, la oficina de Benjamín Netanyahu y el gobierno de emergencia de Israel han dicho ya que esperan una pronta liberación. Se lo han dicho a los propios familiares en una reunión mantenida este mismo lunes, que esperan que puedan encontrar ya una solución. En realidad pasan dos cosas, porque Israel los está buscando puerta a puerta, lo cual corre y conlleva el peligro de que efectivamente, como trasladan desde Estados Unidos, bueno, pues las represalias puedan hacer que cuando se encuentren, y es lo que ha ocurrido hasta ahora con los rehenes, pues hayan fallecido y hayan sido asesinados. De alguna manera, lo que busca Estados Unidos en unas negociaciones con Qatar, que hace de interlocutor de Hamas, es que la liberación de estos rehenes se produzca, entendiéndose de la forma más, de la mayor celeridad posible, pero de la forma también en la que esos rehenes se encuentren con vida. Hoy, en esa línea, se ha pronunciado, insisto, Benjamín Netanyahu, su equipo de seguridad y emergencia, para con las familias de los rehenes. Y es verdad que Estados Unidos también ha dicho que hay unos avances importantes. Vamos a ver si en las próximas horas se viera esa liberación de rehenes y a cambio de qué. Porque eso, insisto, iba a ser a cambio de un alto el fuego y de momento nada de eso, por más cerca que se haya dicho que se estaba, ha terminado de suceder. Todo esto, insisto, en ese conflicto, en el otro lado, en el otro gran conflicto que estamos viviendo estos días, Finlandia y Rusia continúan elevando la tensión al calor de esa guerra migratoria. Rusia está enviando a migrantes de otros países que le llegan a través de la frontera con Finlandia, introduciéndolos en esa parte de Europa. Y Finlandia está particularmente soliviantada con esto porque además no sabe discernir el tipo de pasaporte con el que llegan o si son puramente rusos o si acaba teniendo algún tipo de vinculación con espionaje. No lo dice Negocios Televisión, lo dice el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, que ha dicho que el gobierno está preparado para tomar medidas adicionales y frenar de esa manera la creciente llegada de refugiados a través de Rusia. Dice que Finlandia va a reaccionar con decisión y contundencia a lo que considera una campaña orquestada por el Kremlin y Vladimir Putin, que responderán con contundencia a lo que consideran una guerra migratoria, que es que Rusia está soltando, probando la humanidad o esa capacidad humanitaria de Finlandia, refugiados a través de distintos pasos de una Finlandia que ya había prometido cerrar las fronteras y que se ha encontrado con que a lo largo de todo este fin de semana llegaban más de 500 refugiados, no a los puestos fronterizos, sino a los campamentos previstos para refugiados en esa zona, que no habían tenido una afluencia así desde hacía años. Y, insisto, dicen desde Finlandia, particularmente enfadados con este asunto, que tomarán las medidas necesarias y que esto es una campaña orquestada por el Kremlin. Por cierto, y al respecto de lo que estamos viendo aquí, Vladimir Putin se reunirá mañana en esa mezcla de ambos conflictos con la Liga Árabe. Bueno, no lo hará Vladimir Putin, lo hará su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, con representantes de Arabia, de Emiratos, de Egipto, para tratar de, dicen, poner en realidad un punto de cordura y paz, han dicho, en el conflicto en Palestina. Abogan también por la creación de una autoridad palestina que dirija un Estado palestino independiente. Algo similar a lo que ha ocurrido en una cumbre de los BRICS, donde están ya presentes también todos estos países, esa parte de Arabia Saudí especialmente, pero también Egipto, bueno, evidentemente la parte de Brasil, Rusia. Allí, por cierto, sí que va a hablar Vladimir Putin. Es una cumbre que se está celebrando en China, con Xi Jinping como anfitrión y que también va a tratar este asunto de lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina en Gaza. Por cierto que hay que ver si Xi Jinping está tratando el asunto desde una perspectiva diferente tras el encuentro que mantuvo la semana pasada en Estados Unidos. Veremos cuáles son las conclusiones. Hay mañana rueda de prensa al respecto con este tema. Por cierto, Alemania está recibiendo refugiados de Gaza. Va a recibir, es verdad, de momento no muchos, pero ha recordado el envío de en torno a 350 refugiados. Olaf Scholz tiene un problema con esto y tiene un problema con el presupuesto. El canciller alemán, con un índice de popularidad desastroso, que no se veía en Alemania desde hacía años, se está enfrentando a diversos problemas. Se le presuponía que, a falta de cierto carisma, sí que tenía una estabilidad fiscal importante, y fue él mismo el que se la ha jugado en realidad, porque fue a pedir que unos fondos que durante la pandemia quiso adjudicar hasta 60.000 millones, precisamente para paliar esos efectos, como no se habían gastado, algunos de esos, hasta 60.000 millones, insisto, el fondo era más largo, pero había 60.000 millones ahí bloqueados, fue a pedirle al Constitucional del país que pudiera liberar esa partida presupuestaria para utilizarla en otros asuntos. Ojo, porque esto daba pie a que se pudieran liberar otras 29 partidas presupuestarias con un total de 770.000 millones. Y ahora verán el problema y por qué se une esto al asunto de los refugiados. El partido formado en su mayoría por estos agricultores y que, bueno, pues está
cobrando cada vez más importancia, que le ha arrebatado la alcaldía de Berlín al partido de Scholz, está nuevamente aprovechando este tipo de circunstancias para cargar contra el canciller, al punto de que se empieza a dudar de que el propio Scholz llegue a las propias elecciones. En eso están ahora en Alemania, donde ya no es solo ese partido de agricultores, sino la propia CSU, dentro de Alemania, está pidiendo que se investigue muy mucho a esos refugiados que se va a acoger de Gaza, porque no tienen claro que algún miembro de Hamás no se esté colando en la partida de esos refugiados. Y esto tiene absolutamente dividido al Parlamento alemán. Y son dos cuestiones que no son para nada baladís. 770.000 millones y la posibilidad de que estén entrando terroristas en el país. Estas son ahora mismo las dos cuestiones clave que tienen a Olaf Scholz contra las cuerdas. Pero es que a esto hay que sumarle además una Alemania que está en contracción, con una industria que no funciona y que las medidas que ha tomado, dadas las medidas que ha tomado Olaf Scholz, está incluso pensando en abandonar el país, parte de esa industria. Porque no entienden el golpe que se han llevado por tener que dejar de hacer negociaciones con China, por ejemplo. Que ese es otro asunto de lo que vamos a hablar ahora, porque Estados Unidos ha promovido mucho en Europa que se deje de negociar con China, y sin embargo ahora vemos cómo tras el viaje de Xi Jinping parece que se abren las negociaciones. Ahora vamos a ver un movimiento que ha hecho McDonald's y que deja a las claras que vuelve a haber una relación evidente. Pero ya que estamos entrando en lo económico, si me permiten, protagonista del Banco de Inglaterra, sin ninguna duda, a estas horas. Acaba de hablar Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Bueno, ya he dicho muchas cosas, si me permiten. La primera de ellas, vinculada a la inflación. Dice, los riesgos pueden requerir medidas más agresivas, porque se está infravalorando un riesgo potencial en el precio de los alimentos, dados los distintos conflictos que hay y están surgiendo. Si existe una guerra comercial fuerte y si los conflictos que hay se agravan, dice Bailey, puede ser que el precio de los alimentos se dispare. Y dice que si eso ocurre, la inflación va a volver a dispararse. Y que en ese sentido, las tasas están donde están. Y no solo no se pueden bajar, sino que habría que ser aún más agresivos. En concreto, y mirando específicamente a Inglaterra, dice Bailey que los datos de inflación en octubre publicados la semana pasada son una buena noticia, pero que es muy pronto, como les digo, para cantar victoria, ya no solo en Inglaterra, sino a nivel global. Habrá Bailey, insisto, y dice textualmente que la evolución de los precios de los alimentos será importante para el crecimiento salarial de cara al futuro en Inglaterra, pero también para la caída de la inflación a lo largo del próximo año de manera global. Que la política monetaria, en concreto en Inglaterra, se va a mantener restrictiva durante un largo tiempo todavía. Eso es lo que está diciendo ahora mismo, insisto, el gobernador del Banco de Inglaterra. Saliéndonos de este asunto y por cerrarles, antes de irnos a España, de continuar con esas claves económicas, por cerrar lo meramente geopolítico, protagonista nuevamente Corea del Norte. Kim Jong-un, tras los encuentros con Vladimir Putin, con Rusia, tras administrar y suministrar municiones, también logró a cambio una serie de envíos de chips. Bueno, pues le han mandado por carta una advertencia a Japón diciendo que van a lanzar un cohete satelital, un satélite, la próxima semana. Bueno, para ser exactos, entre el 24 y el 1 de diciembre. Y dice que es un cohete que en principio no tiene fines militares. Desde Japón ya han dicho que desconfían del lanzamiento de este satélite porque entienden que, dada la zona y la forma en la que se pretende lanzar, puede captar también el tipo de movimientos y buscar espiar de alguna manera al propio Japón. Lo cierto es que está cumpliendo de momento con lo que se considera el estándar internacional cuando esto va a ocurrir. De hecho, Japón hizo algo similar hace pues un mes, alrededor de un mes. Lanzó también un satélite precisamente, en teoría, para vigilar una serie de vientos y relacionado con la lucha contra el cambio climático en Japón. Pero claro, por las mismas, Corea del Norte puede hacer lo que está haciendo, que es le lanza la advertencia y después envían ese satélite, ese cohete satelital, a lo largo de, insisto, la próxima semana, entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Cerrado esto, España ya tiene nuevo gobierno, igual que le va a ocurrir a Argentina, donde Javier Milei ganó anoche las elecciones, seguro lo saben. El mercado ha reaccionado al alza, espectacular además, cómo se han movido algunos valores. YPF, la antigua petrolera, que en su momento el peronismo le quitara a Repsol, a la española Repsol, cuando Antonio Brufau estaba al frente. Bueno, YPF ha subido hoy un 38%, y en general las expectativas del marco internacional son muy buenas para con un Javier Milei que ya ha dicho que va a hacer su primer viaje a Israel y a Estados Unidos. Y precisamente allí a Israel va a ir Pedro Sánchez. El presidente del Ejecutivo ha dicho que acudirá allí a Palestina para tratar de, bueno, pues en esos esfuerzos que de pronto realiza Pedro Sánchez
y que tienen más que ver con un carácter geopolítico personal que con la realidad de lo que hay detrás en cuanto al peso específico de España en este tipo de relaciones. Bueno, lo cierto es que Sánchez ha aprovechado, dice que va a hacer este viaje, pero ha aprovechado también hoy para premiar. Ha comunicado el gobierno y ha premiado a los que le han sido leales más allá de su carrera y de su capacidad de gestión. Pedro Sánchez, si me permiten, les desgloso el gobierno con cierta rapidez. Vuelve a poner a Nadia Calviño de vicepresidenta primera y le da la cartera de Economía, Comercio y Empresa. Cuidado. Al parecer ha estado negociando con Alemania que Nadia Calviño pueda irse al Banco Europeo de Inversiones. Y esto dejaría la cartera de Economía libre. Dicen ustedes, bueno, y entonces no le da tanto peso. Cuidado, es que lo que ha hecho es que José Luis Escrivá se ha quedado solo con transformación digital, sin seguridad social, donde ha puesto a una política y no a una técnica, a Elma Saiz. ¿Y por qué José Luis Escrivá tiene entonces solo transformación digital? Porque quiere quedarse con esa cartera de Economía, Comercio y Empresa que dejaría a Nadia Calviño yéndose al BEI. A Yolanda Díaz no le han dado más que lo que tenía, vicepresidenta segunda y carteras de trabajo y economía social, o la cartera de trabajo y economía social. Y digo no le dan más que esto porque en realidad lo que ha hecho es desaparecer por completo a Podemos. Eduardo Garzón, Irene Montero desaparecen por completo del Ejecutivo y se pone en su lugar gente afín, es verdad, a Yolanda Díaz, pero más de esa parte de Ahora Madrid. En concreto, la líder de Ahora Madrid en Madrid, que es Mónica García, la médica o médico, asumirá la cartera de Sanidad y esa cartera de consumo que hasta ahora ostentaba Garzón se la quedará Pablo Bustinduy, que se lleva Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023. El resto repiten prácticamente todos. Llama la atención que Óscar Puente se lleva Transportes y Movilidad Sostenible después de haber perdido con un durísimo varapalo las elecciones en Valladolid y de quedarse sin sitio. Bueno, pues no solo le han dado el premio a él, poniéndole en Transportes y Movilidad Sostenible, insisto, por ser quien lidia más contra el PP, sino que también han puesto a su compañera allí en Valladolid, le han dado también una cartera. A Ana Redondo le han dado Igualdad, que es lo que le quitaban a Irene Montero. Esos son los movimientos que estamos viendo en España, insisto. Pero es que a estas horas, vamos, no es solo esto lo que preocupa en España, sino que han aprobado los letrados del Congreso enviar ya el texto de la amnistía y darlo por válido. Dicen que no es un indulto general, tiene su miga este asunto. No es un indulto general, toma claro, no, es una amnistía. Es más que un indulto general. Pero como no es un indulto general, que es lo que se puede dirimir en España, pues no hay problema con eso. Y no le ven inconstitucionalidad. Así que lo chutan. Y se han quedado tan tranquilos. Varios partidos han anunciado ya el recurso contra esto y hay alguno que incluso va a cargar por el cargo de prevaricación, valga la redundancia, contra los letrados que han aprobado este texto y que no le ven inconstitucionalidad a la ley de amnistía. Todo esto en España, insisto, a nivel europeo, en lo económico, el Banco Central Europeo, ya que estábamos con esto de los bancos, anteriormente el de Inglaterra, está amenazando con subir los tipos de interés si el mercado sigue creyendo que lo que van a hacer es bajar. Esto lo ha dicho Wunsch. Es verdad que no es un miembro del comité ejecutivo, no pertenece como Schnabel, como de Guindos, no es miembro de ese comité más cercano a Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Pero la realidad es que no deja de ser un mensaje curioso. Si pensáis que vamos a bajar los tipos, entonces los vamos a subir. Oiga, tendrá usted que hacer otra cosa. El mercado piensa que van a bajar los tipos porque la economía está muy débil, no porque les quieran llevar la contraria. Digo. En fin. Y en el lado del petróleo, nuevamente movimientos también. Seguro pueden ver hoy la cotización del crudo, se la ponen nuestros compañeros. Estamos viendo subidas importantes, por encima de los $82 por barril. Ocurre también que sube por encima de los 77 el West Texas, subidas de en torno al 2%. Insisto, todo esto al calor de los famosos recortes de la OPEP Plus, que la semana pasada dijeron que se lo iban a pensar y que esta semana próxima íbamos a ver probablemente un nuevo recorte de la producción. Arabia Saudí ya ha anunciado un recorte por su parte. Y sin embargo, Emiratos Árabes le ha llevado absolutamente la contraria. Ha dicho que la oferta no escasea, que sigue ahí, o sea, la demanda, perdón, no escasea, y que sigue ahí y que por lo tanto hay que atenderla. Y hay que seguir emitiendo y dando más oferta. Emiratos Árabes va a elevar la producción, a pesar de que la OPEP Plus lo está recortando. De momento, el movimiento de hoy, insisto, es al alza, pero es verdad que está absolutamente convulso y agitado el universo del petróleo. Lo vamos a mirar enseguida también con los mejores expertos. En cuanto a lo que toca, les decía yo, del mundo empresarial, les decía antes, ojo, porque China de repente vuelve a ser atractivo. McDonald's, tras esa famosa visita entre Xi Jinping, o de Xi Jinping,
a San Francisco, en la cumbre de la APEC. Bueno, pues McDonald's ha decidido que en su momento vendió el 80% de sus operaciones en China, ¿vale? Pues ahora ha aumentado su total del 20 al 48% en, la participación que tienen sus distintos negocios, incluyendo Carlyle, que incluye, evidentemente, toda la parte de Hong Kong y Macao. Pero, insisto, está pasando de tener un 20 a un 48%, es decir, es un aumento del 28% en sus inversiones. Lejos de terminar de salir, vuelve a entrar con fuerza. ¿Por qué? Pues hay que verlo. En su momento le vendió el 80%, insisto, a un consorcio de capital privado que tiene dentro a Citi, que es una empresa de inversión estatal china, y también a Carlyle, en ese acuerdo. Le cobró por ello unos 2.000 millones de dólares y ahora, sin embargo, vuelve. Salió por las sanciones que se podían imponer a las empresas americanas o por lo que podía dejar de cobrar de la Inflation Reduction Act en Estados Unidos si tenía negocios en China, y vuelve ahora. No sé si como un paso, claro, hacia que efectivamente está yendo bien o puede ir bien de nuevo las negociaciones entre China y Estados Unidos y, por lo tanto, sus empresas. Y esto se lo vinculaba yo antes a Alemania. Hay empresas que estaban intentando salir, hay empresas en Europa intentando desconectar y parecen, me van a perdonar, pero de repente se deben de sentir absolutamente tontos. Hemos hecho caso a una serie de funcionalidades y resulta que de Estados Unidos ahora el mensaje es otro. Y en medio del camino hemos destruido nuestra industria. ¿Qué eso ha pasado? Es que Alemania se acaba de dejar por el camino sangre, sudor, lágrimas e industria, va a cerrar todo el año en contracción, con una crisis económica importante, a cuenta de ir desconectándose de China y de repente no había que desconectarse tanto. Insisto, el malestar en las empresas alemanas es importante. Por eso les cuento también este movimiento de McDonald's, porque la relación es evidente. Un último apunte, por cierto, en clave empresarial. Italia está intentando sacar su participación, el gobierno italiano, de los distintos elementos en los que entró durante el rescate. En concreto, quiere colocar el 20% de Monte dei Paschi di Siena, el banco, la entidad bancaria. Quiere lograr al menos 730 millones de euros. 728 ha puesto como base. Es parte de ese plan, insisto, para desinvertir del prestamista rescatado. Hay que recordar que ha lanzado una colocación inicial de 252 millones de acciones a través de una creación de libros acelerada y el Ministerio de Finanzas espera cubrir esos 728 millones de euros, insisto, sobre esas 252 millones de acciones. Parece que efectivamente, y según están apuntando ya distintas informaciones, incluyendo también Bloomberg, pues los libros se han cubierto, así que efectivamente lograría esa operación, esa desinversión del 20% y se saldría de un banco que en su momento, bueno, pues tuvo que ser rescatado y que incluso se habló de la quiebra y desaparición. De momento ahí está y se sostiene. Mientras tanto, por cierto, lo vamos a mirar enseguida, pero Wall Street sigue al alza. El Dow Jones arriba, el S&P 500 arriba. Estamos en una semana en la que ya hemos visto a Joe Biden, el presidente estadounidense, indultar al pavo de Navidad. Esta semana tienen la famosa acción de gracias. Tenemos cierre de los mercados en Wall Street el jueves, el viernes sola y media sesión. Así que por ello, bueno, pues se lo iremos contando también, evidentemente, pero de momento van a ese rally de Navidad. Están obviando por completo las amenazas de la Reserva Federal hoy de Barkin, que advertían de que, oye, igual podemos volver a subir los tipos de interés. O sea que vamos a verlo y si puede funcionar o no funciona. Insisto, que de momento solo están en eso. Por cierto, sobre la Reserva Federal, resulta que están lanzando una serie de datos que no encajan. Fallo en la economía, dicen que la inflación no está tan sostenida como... Bueno, está bajando, pero no está tan contenida, que en realidad hay un problema gordo, y es que hay una resistencia muy, muy sólida con el tramo que queda de bajada hasta el entorno del 2%. Entonces, bueno, vamos a ver si son capaces o no de rebajar esa inflación, pero tienen un cierto susto. Y entonces la señal que envía la Reserva Federal es de subida de tipos de interés. Podríamos incluso hacer una última subida en los tipos de interés al tiempo. De momento Wall Street, como ven, lo está ignorando absolutamente. Lo que está premiándose es que Microsoft está subiendo mucho al calor del apoyo que está haciendo OpenAI, donde tienen una revolución espectacular. Es Microsoft quien se ha quedado con Sam Altman, el fundador de OpenAI, que se fue de OpenAI la semana pasada por desavenencias con la directiva, fue despedido. Microsoft se lo ha quedado, 2/3 de la plantilla de OpenAI ha dicho hoy que dimite si no vuelve Altman. En fin, en eso están, subiendo mucho Microsoft. También YPF, lo decíamos al calor de lo que estábamos viendo en Argentina. Y con todos esos movimientos, de momento lo que vemos son subidas. Así que tiempo vamos a tener y lo vamos a analizar hoy. Y con esto les dejo esta parte de noticias del día.
Pero hoy les decía, aparte de que ahora vamos con Money Markets, con Daniel Lacalle, echando un vistazo a todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico, les recuerdo que a las 9:30 tenemos por aquí a Eduardo Bolinches para responder a todas las consultas que tengan ustedes específicamente y que ya saben que cada día, cada noche tenemos un analista, maestros en lo suyo, para tratar de dilucidar qué va a pasar, para responder a vuestras consultas y hacer un análisis exhaustivo del mercado. Esto será con Eduardo Bolinches, insisto, a partir de las 9:30, hora central europea, es decir, en una hora. Por lo demás, hacemos un breve alto en el camino con Daniel Lacalle y con Money Markets.